Colores perfectos, imagen perfecta. Presenta. En el expediente del proceso de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales, un elemento es muy importante, el testimonio de la contadora de esa agrupación política. De eso hablaremos esta noche. Participe con la etiqueta SF La Contadora. A continuación, la nota. En 6 hojas del expediente del Ministerio Público consta la declaración de Ana Gloria Pérez Monterroso, la contadora que por casi 8 años trabajó para el partido Frente de Convergencia Nacional y firmó los informes de campaña al menos hasta agosto del 2015, debido a que luego no pudo volver a entregar los informes por falta de documentación. La declaración de la contadora se dio en el Ministerio Público el 11 de enero del 2017. Parte de lo que indicó fue lo siguiente. Los meses en los que no se presentaron los informes al Tribunal Supremo Electoral fue porque no contaba con la información para trabajar los informes requeridos. Las personas con las que yo tenía contacto y comunicación era el señor Javier Hernández, secretario de Finanzas, y el señor Edgar Justino Ovalle. Quien me realizaba el pago es Javier Hernández, en noviembre del 2015. Posteriormente ya no tuve comunicación con el señor Javier Hernández. La contadora relata que presentó su renuncia a la ahora prófugo de la justicia, Edgar Ovalle. Le llamé en febrero del año 2016. En esa oportunidad me dijo, esperamos un tiempo porque estaba juntando toda la documentación para trabajar los informes pendientes, pero no se concretó, por lo que en el mes de mayo de ese mismo año presenté mi renuncia. Testimonio que resaltó la fiscal general en la entrevista realizada el miércoles. Esta persona, la contadora, rindió declaración ante el Ministerio Público y la declaración obra en autos, y ella indicó que tuvo que renunciar porque no le proporcionaban toda la información para poder realizar ella su función. De tal manera que es evidente la posibilidad de obstaculización a la función de fiscalización del Tribunal Supremo Electoral. La declaración de Pérez Monterroso fue ante el auxiliar fiscal Orlando Zuleta, que la interrogó. ¿Puede usted indicar cuánto ganaba? ¿Cómo le pagaban? Los pagos eran por medio de cheques de ambas cuentas y el pago era en un inicio de 500 quetzales y posteriormente fue de 750 quetzales. ¿Puede usted indicar si usted tuvo conocimiento si se recibieron aportaciones o donaciones superiores a $10,000 estadounidenses? Sí tuve conocimiento de ello, de lo cual se pidieron las declaraciones juradas y el Tribunal Supremo Electoral las pidió pero nunca fueron presentadas por los señores Javier Hernández y el señor Edgar Ovalle. ¿Puede usted indicar quién era la persona que manejaba los pagos? Era el señor Javier Hernández durante el periodo 2015 y en el 2016 el coronel Edgar Ovalle. Y la campaña electoral quienes firmaban los cheques eran Jimmy Morales y Javier Hernández. Pérez Monterroso también declaró que FCN mezclaba los fondos de las cuentas bancarias, algo que hizo ver, al igual que el Tribunal Supremo Electoral, del cual se hizo caso omiso. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, este espacio de análisis. Ya usted veía la nota de la declaración de SF, la contadora de FCN Nación, la señora Ana Gloria Josefina Pérez Monterroso, que llegó al Ministerio Público para dar a conocer lo que sabía, lo que había hecho durante su labor como contadora de esa agrupación política y lo que no pudo contabilizar o registrar. Hecho que, pues, es parte de este expediente en el proceso de antejuicio contra Jimmy Morales. De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF, la contadora. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo Zapeta y Daniel Herring. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en básicamente 4 o 5 páginas, la contadora de FCN dice lo que sabe, lo que solicitó en su momento y la reacción de algunos de los integrantes de esa agrupación política. Llama la atención cómo ahora vemos un poco cuál era la función del entonces secretario general, hasta dónde él conocía los manejos financieros y quienes también tenían algún tipo de digamos, injerencia en el movimiento de las finanzas de ese partido político. Daniel, ¿qué es lo que te llama la atención de esta declaración? A mí lo que me llama la atención es que dice explícitamente que no tuvo jamás contacto con Jimmy Morales. Y me parece que eso es muy importante, porque
debería darle al presidente algo que pensar sobre hacia dónde va la investigación y qué es lo que tienen ahora mismo Fiscalía en mano para una posible imputación de futuro. Asumiendo, como creo que es lógico y creo que es honesto asumir, que buena parte de su movimiento arriesgadísimo y que ha tenido unas repercusiones internacionales tan malas para Guatemala de hace 11 días, tenía que ver con el miedo de que pudiesen de alguna manera llegar esas investigaciones a él, pues debería hacerle reflexionar de por dónde van los tiros, sinceramente. Porque por lo menos en esta declaración, yo no sé otra clase de partes de la investigación, pero en esta declaración lo que está diciendo esta señora, que es algo perfectamente creíble, por otra parte, es que Jimmy Morales no llevaba las cuentas del partido. Jimmy Morales era candidato. Y además Jimmy Morales era alguien que no había formado parte de la estructura partidaria, que no la había controlado, y eso se sabe desde el principio. Desde campaña ya se venía hablando de que en realidad Jimmy Morales se sube a un barco que ya estaba en marcha. Entonces todo eso tiene una muy, digamos, interesante lectura y quizá, quién sabe, le da una salida al presidente. Porque la responsabilidad penal es individual. Y aunque en principio, porque eres representante, digamos, del partido como secretario general, como quien es representante de una empresa, tienes que ser interrogado, tienes que ser investigado, después se van dilucidando las responsabilidades. Y ahí ya se van las responsabilidades. Ahí aparecen otros nombres. Exacto. Estuardo, ¿qué impresión de esta declaración que da Ana Gloria Pérez Monterroso al Ministerio Público, una contadora que en algún momento el diputado Edgar Ovalle aseguró que andaba prófuga, andaba desaparecida, que no sabían dónde estaba, y luego esta contadora llega al Ministerio Público porque se enteró en reportes de prensa que eso decía el diputado Ovalle, llega al Ministerio Público para dar esta declaración? Bueno, lo primero que ella hace es entrar y decir, miren, lo que dijo Edgar Ovalle es mentira. Edgar Ovalle es un mentiroso. Eso es realmente, y ella dice, estoy aquí, vengo a dar la cara porque me enteré. Ella dice que lo leyó en Soy 502 o algo así, que ella estaba en búsqueda, ¿verdad? Y, o sea, la estaban buscando. Que la estaban responsabilizando. La estaban responsabilizando y que el argumento de Puñalito era, pues la contadora está desaparecida, no aparece. Ese era el argumento. Pero creo que aquí es donde habrá que ingresar las piezas de información que ella proporciona. Para principiar, también no perdamos de vista que ella trabajó casi 8 años en el FCN Nación. Ella trabajó desde 2008 o 2009, ella no recuerda la fecha según el documento, pero trabajó desde 2008 hasta 2009. Entre 2008 y 2009 empezó, fue un contrato verbal que le hizo Puñalito, y trabajó hasta mayo de 2016. De hecho, en febrero de 2016, ella presenta su renuncia. Pero Puñalito le dice, mire, ya le vamos a traer toda la información, porque el Tribunal Supremo Electoral le pedía los informes. El Tribunal Supremo Electoral estaba atrás de los informes. De hecho, varios de los informes, ella misma dice que solo iban firmados por ella, que no iban firmados por quien era encargado pero que había que presentarlos al Tribunal Supremo Electoral, y entonces que ella firmaba y así se iban al Tribunal Supremo Electoral. Creo que esas piezas de información son importantes. Ok, bien, en términos cuando uno lee el informe al principio y uno dice, porque ella dice, yo con el señor Jimmy Morales nunca lo vi. Ni me reuní con él. Pero más adelante, dice ella, cuando le preguntan, ¿y quiénes firmaban los cheques? Entonces ella es muy clara en decir que tenían 2 cuentas, a propósito, FCN Nación tenía 2 cuentas. Una que utilizaba para, digamos, el día a día del partido y otra donde ingresaban como grandes aportes. Cuando uno ya lee al final del documento, que es enorme, ¿verdad?, las conclusiones, el análisis que hace CICIG, de los analistas de CICIG se percata que hay una forma de ingreso, pero ella misma dice que cuando pide las cuentas, los ingresos, sobre todo arriba de $10,000, que no le dan esa información, que eso lo manejaba Javier Hernández y que eso lo manejaba el señor Ovalle. Pero ella dice, cuando le pregunta a la fiscalía, ¿y quiénes firmaban los cheques?
Si bien ella nunca se reunió con Jimmy, y ella lo dice claramente, ella sí dice que en el 2015 quienes firmaban los cheques eran Jimmy Morales y Javier Hernández, ¿verdad? Eso es lo que ella dice. Y ya en 2016 era solo Puñalito el que firmaba. Pues ella en 2016, en mayo, en febrero, pues renuncia, y manda una carta al Tribunal Supremo Electoral y le dice, mire, no se vaya, le vamos a traer toda la información, así presenta los informes, pero al final, en mayo, decide terminar la relación de 8 años, sería ya en ese caso. Claro, es que ya la percepción como que no le dejaron hacer el trabajo de registrar. Pero no estos era ingresos. nuevo, no era nuevo, porque ella cuenta desde que empezó a pedir, porque el Tribunal Supremo Electoral pedía los reportes. El punto más alto de reportes es cuando reciben más de $10,000, y dice que los $10,000, que ella sí sabía que habían esos aportes, o habían grandes aportes, no sé, por ejemplo, 150,000 allá, 200,000 aquí, 300,000 allá y 50,000 de otro. De hecho, Javier Hernández Ovalle aporta 50,000, ¿verdad? Cuando uno ya va desglosando y va viendo quiénes aportan, al final del documento está quiénes van aportando, cuánto aportan, y se ve claramente que ya para agosto es cuando empieza la cantidad de aportes grandes. Agosto, cuando ya FCN Nación comienza a figurar en las encuestas de opinión como uno de los candidatos a tomar en cuenta. El fuerte, el que se mete entre Sandra y Valdizón. Aparece la encuesta de Prensa Libre a propósito, y entonces como que de repente le empieza a llover mucho dinero a FCN Nación. Ella dice que, pero así también, entre más informes pide ella es muy clara en decir que el destino del financiamiento, de los financiamientos que llegan, pero ella pedía vouchers, ella pedía depósitos, ella pedía todo lo que pudiese formar parte de un informe y que nunca se los dieron. Un dato curioso que pues es interesante es que durante mucho tiempo ella ganaba 500 quetzales, supongo que 500 quetzales al mes, ahí no dice la frecuencia de pago, ¿verdad? Pero que cuando venía la campaña hubo un incremento de sueldo, y de 500 quetzales al mes yo supongo, esto no lo dice el informe, yo supongo que era 500 quetzales al mes, ella subió a 750 quetzales al mes. Ella se identifica como perito contador, ¿verdad? Y era la encargada de hacer los informes. Entonces, si bien ella dice, nunca siquiera me reuní con el señor Jimmy Morales, ella sí cuenta que en el 2015 era el señor Morales y el señor Hernández quienes firmaban los cheques. Ojo que hay que hacer una diferencia, porque en el informe hay dos Hernández, hay dos Javieres Hernández. Está Javier Alfonso Hernández Ovalle y está Javier Alfonso Hernández Franco. Que son padre e hijo. Que son padre e hijo. ¿Ambos diputados? Ambos diputados. Sí, ella está hablando del hijo, ella está hablando de Javier Alfonso Hernández Franco. Es quien está... El jefe de bancada. El jefe de bancada hoy, pero dice que él era el jefe financiero. Él era el jefe financiero. Y cuando ella en cierto momento pide la información a este partido, en muchos casos ella es rechazada precisamente por pedir información. ¿Para qué necesita ella la información? Para presentar los informes entonces a Tribunal Supremo Electoral. En estas 6 páginas es impresionante la cantidad de información que sale. Son 6 páginas, pero cuando uno se mete, que requiere tiempo, esfuerzo, pero solo con llegar a las 15 páginas finales de las conclusiones, es interesante ver los análisis que se hacen y cómo entró dinero también a través de empresas fantasmas. Sobre todo en momentos, como hablábamos, agosto o en adelante, ¿no? De hecho, desde julio. Desde julio empieza a llegar, porque en julio, por ejemplo, ya se ve que Ovalle aporta 50,000 en junio, y en julio aporta otros 50,000. Hay un desglose al final del informe de cuánto dinero se estaba dando, pero sí empiezan a ingresar. Solo una lista que tiene una lista preliminar en 50,000 allá, 200,000 aquí, 300,000 aquí, solo ahí era 2.2 millones. De los cuales en realidad ella está diciendo, mire, yo no pude presentar reporte de ese dinero que entró porque al final no me pasaban a mí Entonces aquí la pregunta es,
¿es necesario seguir investigando? ¿Es necesario profundizar Obvio. para ver más detalles? Es que bueno, más adelante vamos a presentar las declaraciones del vicepresidente en donde de tajo dice, esta denuncia es falso. Es falso. Bueno, vamos al primer corte, ya al regreso le prometo las declaraciones de Jafet Cabrera. Ya lo sabe, la etiqueta SF, la contadora. Volvemos luego de la pausa.